Soy el doctor Alejandro Alcaraz y hoy vamos a tratar el tema de cáncer de mama, un acercamiento pericial, lo cual conlleva el conocimiento previo de los antecedentes, la epidemiología, el cribado y la biología e historia natural del cáncer de mama. Vamos a iniciar hablando que desde las consultas del médico de atención primaria, es decir, el primer nivel de atención médica, existe la percepción de que el cáncer de mama está aumentado y que se diagnostica a edades más jóvenes. Esto es una realidad o una falsa sensación. Las mujeres afectadas por esta enfermedad se convierten a veces de la noche a la mañana en pacientes habituales de la consulta por diferentes motivos. Informar al médico de familia de las novedades que se van produciendo es muy común. Petición de recetas, consultas sobre efectos secundarios de los diferentes fármacos o del manejo sistémico o de quimioterapia mismo, recogida de partes de incapacidad, es decir, la extensión de las incapacidades que se dan para el trabajo. Cuestiones sobre prótesis o elementos estéticos, ya que hay veces que los pacientes están más preocupados por la extirpación per se de la mama, pensando ya antes del manejo propio del cáncer en cuestiones estéticas. Es decir, se tienen que ir adaptando a una nueva situación, que conlleva también a una afectación anímica, es decir, afectación emocional de la relación de pareja y familiar misma, situación laboral y del seguimiento mismo del cáncer de mama. Gran parte de los artículos consultados indican que la combinación de los programas de detección precoz y los avances en el tratamiento de la enfermedad han conseguido un aumento sustancial de la supervivencia en las últimas décadas. Supervivencia general a 5 años, con un diagnóstico del 88 y del 70% a 10 años. Además, existen mujeres que por sus características, especialmente antecedentes familiares, pertenecen a grupos de riesgo elevado para padecer cáncer de mama. Y en ellas es donde debería realizarse un abordaje diferente. Es decir, y a mayor abundamiento, la presencia de genes tales como el BCRA1 y BRCA2 son la causa más común de cáncer de seno hereditario, ya que es una mutación heredada en el gen BRCA1 o el gen BRCA2. En las células normales, estos genes ayudan a producir proteínas que reparan el ADN dañado. Es decir, que su mutación conlleva una desproporción del crecimiento celular que conlleva a la presencia del cáncer. A nivel mundial, el cáncer de mama es el más común en mujeres y representa el 23% de los nuevos diagnósticos de cáncer. Su tasa duplica la del cáncer colorectal y triplica la del cáncer de pulmón. México, durante 2019, registró 15.286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. De estos, 167 corresponden a hombres y 15.119 a mujeres. Y sí, el cáncer de mama se puede presentar en los hombres también. Ocurre a cualquier edad, siendo más común en los hombres de 60 a 70 años. El cáncer de mama masculino representa menos del 1% de todos los casos de cáncer de mama. Entre las mujeres se observa que conforme se incrementa su edad, hay mayor presencia de cáncer o de tumor maligno de mama. En 2019, la tasa de incidencia pasó de 1.86 entre las mujeres de 20 a 24 años a 104.5 casos nuevos en mujeres de 60 a 64 años por cada 100.000 mujeres. Por edad,
el fallecimiento, son pocas las mujeres jóvenes de 20 a 29 años que mueren por cáncer de mama, es decir, 0.64 defunciones por cada 100,000 mujeres de este grupo de edad, seguidas de las de 30 a 44 años, con una tasa de 7.0 defunciones por cada 100,000. Las tasas más altas se registraron en los grupos de 45 a 59 años y de 60 o más, es decir, el 26.79 y 49.8 defunciones de mujeres por cada 100,000 respectivamente. Es decir, mueren más mujeres por este padecimiento conforme se incrementa su edad. En México, según las cifras preliminares de 2020, se registraron 1.086.094 defunciones, de las cuales 638.892 fueron hombres y 446.446 fueron mujeres. Por tumores malignos fallecieron 97.323 personas. De estas, 7.880 fueron tumores malignos de mama, lo que equivale al 8% de este total. Ahora, los factores que más parecen influir en la mortalidad por cáncer de mama son la propia incidencia del tumor y la eficiencia de los sistemas sanitarios, que incluyen programas de cribado poblacionales y la instauración de tratamientos más adecuados para esta enfermedad. Los factores genéticos y otros aspectos relacionados con el tipo y naturaleza propia del tumor pueden variar en las distintas etnias o estar influidos por condiciones ambientales. Estos factores pueden influir actualmente en un cambio de edad, es decir, el cáncer de mama está fuertemente relacionado con la edad y solo el 5% de estos tumores ocurren en mujeres menores de 40 años. Sin embargo, estudios tanto nacionales como internacionales alertan sobre el descenso de la edad en el diagnóstico de cáncer de mama. La mayor dificultad diagnóstica a estas edades, por la menor sensibilidad de la mamografía en mamas jóvenes, ya que tienen mamas más densas, y la mayor proporción de cáncer avanzado a estas edades. En estudios europeos se habla que en países como México existen casos de cáncer de mama documentados desde la segunda década de la vida y la incidencia máxima se da entre los 40 y los 54 años, es decir, una década antes que las mujeres norteamericanas y europeas, con un descenso paulatino a partir de la quinta década. En cuanto a la tasa de mortalidad por cáncer en mujeres de 20 años y más por entidad federativa en nuestro país en 2020, describimos que a nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.94 defunciones por cada 100,000 mujeres de 20 años y más. Las entidades con las tasas más bajas de 10.7 a 14.42 son Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala, Campeche e Hidalgo. En el siguiente estrato, es decir, de 14.69 a 17.26, se encuentra Michoacán, Tabasco, Morelos, Puebla, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Veracruz. Le siguen en el estrato de 17.68 a 21.58 Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Baja California y Jalisco. Las tasas más altas de defunción se ubican en Tamaulipas, Baja California Sur, Ciudad de México, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Colima y Nuevo León. En cuanto a la epidemiología, es importante conocer que disponer de afiliación a servicios de salud de alguna institución
permite afrontar de mejor manera la atención de esta enfermedad. Por el contrario, no gozar de esta hará que el gasto de salud para la familia sea mayor, ya que implica el pago de estudios, tratamientos, cirugías y hospitalizaciones. En 2020, 16% de las mujeres con 20 años y más fallecidas por tumores malignos no disponían de derecho a biencia. De las que sí tenían, el 58% estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y el 20% al Seguro Popular. En cuanto a las generalidades propias del cáncer de mama, tenemos que decir que se desarrolla a partir de un tejido de origen epitelial, en el tejido mamario propiamente dicho, formado por un grupo de células cancerígenas o malignas que se multiplican sin control y pueden extenderse a otros órganos o tejidos vecinos, situados en zonas distantes del cuerpo. Los tumores que se originan en la mama suelen aparecer en forma de lesiones más o menos bien definidas, lo que favorece su control local mediante cirugía. El cáncer de mama se puede dividir en varios tipos, en función de las características propias de las células de la mama, a partir de las cuales se desarrolla, y también en función del grado de extensión de la enfermedad y de su evolución a lo largo del tiempo. Es decir, características propias invasivas de la naturaleza biológica per se del tumor. La mayoría de estos tumores se originan en el tejido glandular de la mama, que está formado por los lobulillos, glándulas donde se produce la leche, y los conductos galactóforos, que son los conductos encargados de transportarla hasta el pezón durante la lactancia materna. Estos cánceres son de origen epitelial y se denominan carcinomas. Los tres tipos de tumores más frecuentes son carcinoma ductal invasivo o infiltrante, carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante y carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal. El carcinoma ductal abarca la inmensa mayoría de los casos, entre un 70 y un 80%, mientras que el carcinoma lobulillar es el segundo más habitual y representa entre el 5 y el 7% de los casos. El carcinoma ductal invasivo o infiltrante es el tipo más común de cáncer de mama, suponiendo aproximadamente el 80% de los casos. Se desarrolla a partir de células de origen epitelial, ya lo vimos, carcinoma, que revisten por dentro los conductos galactóforos, es decir, ductal, y se denomina invasivo o infiltrante porque se ha extendido hacia los tejidos de la mama que lo rodean. Al ser un tumor invasivo, tiene la capacidad para diseminarse hacia los ganglios linfáticos y otras zonas del cuerpo, lo que se denomina metástasis. En la última década se han hecho muchos esfuerzos para complementar la clasificación morfológica del cáncer de mama, con parámetros moleculares que pueden proporcionar un mayor conocimiento sobre los distintos tipos de cáncer de mama y su evolución para mejorar las estrategias de tratamiento, dando lugar a la aparición de las terapias diana. Es decir, no se trataría nada más ya de la división gruesa de carcinoma ductal, lobulillar o in situ, sino dentro de las mismas subtipos o características moleculares que ayudarían a evaluar un mejor tratamiento mucho más específico en las mujeres. Es decir, el tumor mismo puede tener receptores hormonales. Se le llama tumor receptor positivo cuando el tumor presenta receptores hormonales, ya sea estrógeno o progesterona, que favorecen el crecimiento tumoral. Tumor
RH negativo o receptor hormonal negativo, pues obviamente aquellos cuyas células no tienen receptores para estas hormonas. Otra variable, la presencia del HER2-Neu, que es un receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo 2. Se dice que un tumor es HER2-Neu positivo, es aquel tumor cuyas células tienen altos niveles de este receptor, el cual se ha asociado con tumores de mama mucho más agresivos. Por ende, el que es negativo no tiene la presencia de este receptor. Otra variable es la presencia del Ki67, que es un marcador de proliferación celular, es decir, es un marcador cuya expresión en tumores mamarios se ha relacionado con peor pronóstico y buena respuesta al tratamiento de quimioterapia. La combinación de estas características define los diferentes subtipos del tumor y de ahí emergen diferentes tratamientos mucho más específicos para la paciente. Estas determinaciones se hacen posteriores, ya sea a la biopsia inicial o a la cirugía per se, la cual se denomina mastectomía. La determinación de estos marcadores o marcadores tumorales o biológicos da pie a los distintos tratamientos que se pueden dar, como dije, mucho más específicos. Reiteramos, gran parte de los artículos consultados indican que la combinación de los programas de detección precoz y los avances en el tratamiento de esta enfermedad han conseguido un aumento sustancial de la supervivencia en las últimas décadas. Es decir, supervivencia general a 5 años, del diagnóstico de un 88% y del 77% a 10 años. Existen mujeres que por sus características, especialmente antecedentes familiares, pertenecen a grupos de riesgos elevados para padecer cáncer de mama. Ya hablamos sobre la presencia de la molécula BCR1 y BCRA2, siendo el primer nivel asistencial el más adecuado para la captación activa de estas mujeres por su mayor accesibilidad a la población. Resumiendo, el primer nivel de atención implica el primer abordaje para este tipo de pacientes. Su detección es primordial para hacer los estudios de extensión y de cribado y determinar si padecen o no cáncer. Los factores de riesgo conocidos y presentes y ya hablados es el sexo, obviamente, la edad, antecedentes familiares, como ya lo dijimos, hallazgos histológicos, es decir, las características que hemos estado hablando acerca de la naturaleza biológica del tumor, densidad radiológica, como hemos visto en pacientes jóvenes, la mayor densidad mamaria puede dar pie a falsos positivos o negativos. Factores ambientales, radiaciones, aquellos pacientes que se les dio por algún tipo de otro tratamiento o de otra enfermedad, radiación, y factores hormonales. Ahora vamos a hablar del cribado, que es en un grupo determinado de la población que se ha visto que tiene mayor riesgo de cáncer. En ellos se les va a hacer el estudio inicial para determinar si están en riesgo o no o tienen la presencia del cáncer. Hasta el momento actual, la posibilidad de cambiar la historia natural del cáncer de mama se ha basado en la prevención secundaria, dado que los principales factores de riesgo conocidos, edad, sexo, antecedentes familiares y personales, menarca precoz, menopausia tardía, no se pueden modificar. Las medidas de prevención secundaria pretenden disminuir la mortalidad por esta causa, reducir las complicaciones debidas a la enfermedad y aumentar la calidad de vida de las personas afectadas es primordial. Otra cosa que se usa para este cribado es la mastografía, el ultrasonido, la resonancia y la tomosíntesis, que son estudios
que nos ayudan a determinar la presencia o no del cáncer en las pacientes. El cribado se dirige a una población asintomática. Por ello debe de cumplir requisitos más estrictos que los exigibles a pruebas diagnósticas empleadas en pacientes sintomáticas. Persiste una importante controversia en el mundo científico que se deriva, por una parte, de las limitaciones de los estudios de investigación. Es decir, son antiguos o presentan carencias, errores en la publicación de los datos, sesgos de aleatorización, grupos de edad dispares, etc. Y por otra parte, de la subjetividad que afecta el análisis de los mismos datos. El beneficio principal que se busca en el cribado es la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Las formas más habituales de evaluarlo son mediante la disminución relativa y la disminución absoluta de la mortalidad. Ambas se obtienen de comparar las muertes producidas en el grupo de mujeres invitadas al cribado frente a las producidas en el grupo control. Los ensayos clínicos aleatorizados intentan demostrar esta reducción de la mortalidad con un resultado variable, dependiendo de factores como el rango de edad de las mujeres incluidas, el proceso de aleatorización y los años de seguimiento. El cribado de cáncer de mama ha reducido la mortalidad en un 15% a costa de un sobrediagnóstico y 30% de un sobretratamiento, por lo que ahora se establece como manejo hace 15 años, no lo era, es decir, se ha cuestionado si el resultado seguiría siendo relevante hoy en día debido a los cambios producidos en los últimos años en el conocimiento de la biología tumoral y tratamiento de la misma. Cochrane ha referido que los estudios en los cuales se basan los beneficios del cribado podrían o sobreestimar el beneficio de este cribado, porque muchas de las mujeres invitadas no acudieron, y no se sabe si se acreditó la realización de mastografía en el grupo control, y si las técnicas utilizadas no cumplían lo que hoy se consideraría como un estándar de calidad. Aunque las evidencias sobre los beneficios del cribado referentes a disminución de la mortalidad no parecen del todo concluyentes, son varios los autores que creen que habría que valorar otras consideraciones, como son el diagnosticar cánceres más pequeños, con menor afectación ganglionar o metástasis, o menos infiltrantes. No todas las mujeres se beneficiarían por igual del cribado poblacional. Los hallazgos parecen más claros en mujeres mayores de 50 años y cuando la tasa de participación en el cribado es mayor del 70%. Además, el cáncer de mama representa una gran variabilidad en el tiempo de duplicación, oscilando entre pocos días, meses, por ejemplo en el carcinoma inflamatorio, y alrededor de un año de evolución. El diagnóstico precoz es más eficaz para los tumores de crecimiento lento. Los de crecimiento rápido tienen menos probabilidad, por ende, de ser detectados. Una alternativa a los ensayos poblacionales son los modelos matemáticos, analíticos o de simulación, que utilizan información procedentes de metaanálisis, estudios observacionales y registros demográficos y sanitarios. Es decir, recogen datos de beneficios y costes, constituyendo una herramienta dinámica, pues permiten tener en cuenta la evolución de la población o de los programas, dando respuesta a las dudas que se plantean sobre el impacto en la reducción de la mortalidad y el coste de este mismo cribado. Tanto en Europa
a los 50 años, como México a los 40 años, desde el 2012 se recomienda la mastografía cada 2 años. Ahora, cuando se hace el diagnóstico, llega a la parte del tratamiento. Actualmente, el manejo del cáncer de mama, el cual puede ser tratado, es imperantemente quirúrgico. Es decir, este tratamiento quirúrgico del cáncer de mama ha ido evolucionando desde la mastectomía radical hacia tratamientos mucho más conservadores. Y el manejo de la afectación axilar lo ha hecho también de forma paralela. La mastectomía radical, así como Halsted la describió, ha sido el tratamiento habitual hasta los años 70 y consistía en la extirpación de la mama, músculos pectorales y ganglios linfáticos axilares. Se consideraba la única opción de curación. Esta técnica disminuía en un 39% la recurrencia local y ofrecía de un 50 a un 60% de supervivencia a los 5 años. Se trataba de un procedimiento que generaba mucha morbilidad, es decir, enfermedad, discapacidad del brazo ipsilateral y deformidad de la pared torácica. En su evolución, la mastectomía radical se tornó y se denomina actualmente modificada, descrita por Patey en 1948, y mantiene el músculo pectoral mayor como su única diferencia en respecto a la de Halsted. Esta última técnica reemplazó a la anterior al no detectarse cambios en la supervivencia en uno y en otro manejo quirúrgico. Ambas cirugías también incluyen la extirpación de la piel, es decir, de la areola y el pezón. Otra variante, la mastectomía simple, consiste en extirpar solo el tejido mamario y puede haber conservación de la piel. Existe una variante, como dije, conservar la areola y el pezón. No está indicada en tumores próximos a la piel. Ahora, los problemas de conservar el pezón son la atrofia o deformación, ya que hay poca vascularización después de la resección del tejido mamario, disminución de la sensibilidad en la zona, por ende, porque hubo sección nerviosa, y mayor riesgo de reaparición del tumor. Ahora, es imperante conocer que hay tumores o características histológicas, ya sea los tumores filodes, que por sus características biológicas y al no hacer metástasis, pueden hacerse este tipo de resecciones. Se realiza una incisión independiente, por ende, para la extirpación de los ganglios linfáticos axilares. Ahora, la cirugía conservadora de la mama, llamada mastectomía parcial o segmentaria, consiste en la cuadrantectomía o la tumorectomía. En la cuadrantectomía se extrae un cuadrante mamario, el cual está involucrado obviamente con la presencia del tumor. Con bordes peritumorales amplios, dejando aproximadamente de medio centímetro a 1 centímetro de margen. Su indicación se centró fundamentalmente en tumores asentados en el cuadrante superoexterno, donde el impacto de la deformidad tiene que ser menor. La tumorectomía entonces consiste en la extirpación tumoral con una cantidad suficiente de tejido sano para garantizar los bordes en la pieza quirúrgica. No incluye extirpación del músculo ni de la extensa superficie de la piel, consiguiendo un mejor resultado estético. Es la técnica de elección en tumores pequeños menores de 2 centímetros o en tumores con buena relación de tamaño mama-tumor. Es imprescindible posterior a este tipo de tratamiento quirúrgico el manejo con radioterapia. Siempre va de la mano, a diferencia de aquellos manejos con mastectomía y disección radical de axila, que ya sea por el tamaño del tumor previo al procedimiento o por características en los resultados de patología,
que se decidiría al final si requiere quimioterapia o radioterapia. En la cuadrantectomía siempre se va a usar, posterior al manejo quirúrgico, radioterapia. Dependiendo entonces la quimioterapia de las mismas características biológicas de existir, se daría el manejo sistémico. La selección de la cirugía depende entonces de la localización y tamaño de la lesión o del deseo de la paciente de preservar la mama. Claro, dependiendo mucho de las características biológicas e histológicas del tumor en la biopsia previa. Son contraindicaciones para tratamiento conservador la enfermedad multifocal, antecedente de enfermedades del colágeno, tumores mayores de 5 centímetros que no se redujeron con manejo previo, prequirúrgico con quimioterapia, llamado también quimioterapia neoadyuvante. Mama pequeña en relación con el tamaño del tumor. Mujeres embarazadas que precisen radioterapia posterior. Cirugía previa en la que no se extirpó totalmente el tumor. Se llega con un nuevo médico, ahí no se puede hacer una cuadrantectomía. Radioterapia previa en esa misma mama, o que la mujer prefiera la realización de la mastectomía. Esto es primordial. Hay pacientes que aunque se les ofrezca por las características, condiciones histológicas y del tumor mismo, que ellas prefieren la realización de la mastectomía. Tumores grandes, histología lobular, es decir, lobulillar, afectación ganglionar axilar, tumores palpables y aquellos con componente ductal extenso tienen más riesgo de la presencia de tumor residual. Otro punto importante del manejo quirúrgico es la linfadenectomía axilar. Esta ha sido durante mucho tiempo un componente rutinario del tratamiento. Sus beneficios incluyen un mayor impacto en el control de la enfermedad, es decir, recurrencia axilar y la supervivencia, su valor pronóstico y su papel en la selección del tratamiento, obviamente posterior al manejo quirúrgico. Hablamos de la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, conlleva una serie de posibles efectos secundarios que impactan negativamente en la calidad de vida de las pacientes. Estos efectos secundarios no pasan en todos los pacientes. Se les llaman riesgos inherentes, propios y específicos del procedimiento quirúrgico de la linfadenectomía axilar, e incluyen linfedema, daño nervioso y disfunción del hombro. Como bien dije, estas complicaciones no suceden en todas las pacientes, pero se tiene que informar y se tiene que dar información clara, veraz y oportuna y acreditarla en el consentimiento informado, con la firma del paciente. El estadio de los ganglios linfáticos axilares es uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de mama. En los últimos 50 años, se ha producido una revolución en el tratamiento farmacológico del cáncer de mama. Tras los agentes quimioterápicos tradicionales, como la driamicina, la ciclofosfamida, usados como terapia única hasta los años 70, han aparecido los primeros fármacos antiestrógeno. Recordarán que hablamos de presencia o no de receptores estrogénicos o de progesterona en el tumor y que se determinan mediante estudios de inmunohistoquímica. Bueno, uno de los fármacos que ha llevado a la utilización, teniendo la presencia o no de estos receptores, es un fármaco antiestrógeno llamado tamoxifen. Y cerca del cambio de milenio, el primer anticuerpo monoclonal para el cáncer de mama, HER2 positivo, que es el trastuzumab. Estos nuevos agentes han supuesto un cambio radical en la historia de la enfermedad. Asimismo, los avances en el conocimiento molecular, las nuevas clasificaciones y las recientes plataformas que analizan los genes de un tumor
ayudan a predecir el riesgo de recaídas y a tomar decisiones respecto al tratamiento. Es decir, el manejo actualmente con quimioterapia es mucho más específico y depende de factores biológicos del tumor mismo y de la paciente. Es importante destacar que los nuevos conocimientos sobre la biología molecular y genética del cáncer de mama están permitiendo la administración de terapias individualizadas para cada tipo de tumor. Ya evaluamos la epidemiología del cáncer de mama, las características y los diferentes tipos de cáncer de mama, sus características especiales histológicas, el manejo, el cribado. Ahora vamos a hablar de algo que está muy relacionado con la presencia de demandas en este tipo de casos, que es la duplicación celular. El tiempo de duplicación celular del tumor se define por el número de días necesarios para que un tumor duplique su volumen. Un tiempo de duplicación del tumor más corto indica una tasa de crecimiento tumoral mucho más rápida. La duración del ciclo celular es similar en tumores y tejidos sanos, pero los tumores presentan una mayor proporción de células en mitosis, es decir, en duplicación celular. Las metástasis comúnmente tienen una tasa de crecimiento de casi el doble que la del tumor primario. La duplicación tumoral es un elemento importante para los modelos de predicción de la progresión del cáncer y depende de la duración del ciclo celular, la fracción de crecimiento y la tasa de muerte celular. La incidencia de cáncer de mama, sí, está aumentando, especialmente como resultado de exposiciones modificables, consumo de alcohol, de tabaco, inactividad física, hormonas exógenas como terapia de reemplazo hormonal, que forma parte de los factores predisponentes para la presencia del cáncer, es decir, el uso de terapia hormonal para prevenir el embarazo, o en pacientes de reemplazo hormonal con menopausia, y la obesidad, ya que la presencia de la grasa corporal presenta un aumento de hormonas, en este caso los estrógenos. La duplicación tumoral se ha mantenido estable durante los últimos 80 años, con un promedio de 180 días, lo que sugiere que los factores de riesgo contemporáneos para el cáncer de mama han aumentado la incidencia de cáncer de mama, más que la tasa de crecimiento del tumor, ya que se ha mantenido estable en los últimos 80 años. Entonces, la incidencia está relacionada con esas exposiciones modificables. En un estudio japonés, en 2019, se encontró en una muestra de 300 pacientes que el 36% de los tumores son inactivos, es decir, que durante el tiempo promedio no aumentaron de tamaño, refiriéndose entonces como tumores inactivos. Los tumores triple negativos, como ya hablamos, ¿cuáles son? Aquellos que tienen receptores hormonales negativos, que no tienen HER2/neu y presencia de Ki67. Tienen un peor pronóstico que el cáncer de mama luminal y generalmente se tratan con quimioterapia. No en vano, estos tumores tienen un tiempo de duplicación tumoral corto, lo que consiste y que es consistente con un mal pronóstico, porque tiene una progresión mucho más rápida. ¿Qué tiene que ver esto con la presencia de reclamos por negligencia médica? Bueno, también hay que ver que hay factores propios de los demandantes del servicio, es decir, de las pacientes que idealizan acerca del tratamiento y del cáncer de mama per se. Es decir, que crean que es un diagnóstico rápido,
y temprano, con un tratamiento igual rápido, que hay poca desfiguración física y la recuperación es completa. Por eso es importante en la consulta hablar sobre estos temas con la paciente, es decir, volvemos al término información veraz, clara y oportuna de la enfermedad misma. Los reclamos médico-legales en cáncer de mama están centrados, de acuerdo a la mayor parte de la bibliografía internacional, en el retraso en el diagnóstico del cáncer de mama. El retraso medio en el diagnóstico es de 12 a 14 meses. Recordarán que la duplicación celular se da en un tiempo de 180 días, es decir, 6 meses. Si tenemos que el retraso medio en el diagnóstico es de 12 a 14, entendemos por qué es la principal causa de demanda. También la no realización del cribado. Pacientes que acuden a la atención médica primaria, primer nivel de atención, solicitando los estudios después de los 40 años y no se los hacen. Error en el análisis de los estudios, es decir, que se haga una mala interpretación de los mismos. Y también ya con una biopsia de la detección histológica del cáncer. De la totalidad de los reclamos se consideró que en un 25% el retraso había tenido un impacto en la sobrevida de los pacientes. De la totalidad de los reclamos se consideró que en un 25% el retraso había tenido un impacto en la sobrevida de las pacientes. A veces, por muchas pruebas que se hayan realizado, su detección es prácticamente imposible. Por ejemplo, ya mencioné tumores inactivos, lesiones no palpables y densidad mamaria. Estas dos últimas los englobamos en este tipo de lesiones que son de difícil detección. Sí tienen un tratamiento. Es decir, las lesiones no palpables, con el estudio adecuado, es decir, la mastografía, podrían convertirse entonces en sospecha mastográfica en una lesión no palpable y el manejo se podría dar, pero se tiene que tener un conocimiento previo de ello. Por eso es importante que los médicos de primera atención, si no tienen un conocimiento previo en este tipo de cáncer, lo más importante es la referencia a un médico especialista. Y obviamente en pacientes de difícil diagnóstico por la densidad mamaria, también se tienen que referir. Ahora, el diagnóstico erróneo del cáncer de mama o el diagnóstico tardío, como dije, encabezan la lista de reclamos por mala práctica médica relacionadas con el cáncer. Y es aquí donde existe la inconformidad. El diagnóstico tardío o el diagnóstico erróneo pues resultan en una demanda por negligencia. Pero se tiene que demostrar esto, es decir, que existe una atención médica inadecuada, dilación o ningún tratamiento y que empeoró la condición médica del paciente. Estadísticamente hablando, 1 de cada 71 casos de cáncer se diagnostica incorrectamente. Además, se estima que aproximadamente el 25% de las biopsias de mama dan como resultado errores de diagnóstico. Aunque la ley proporciona protecciones para los médicos aún deben cumplir con un estándar médico de atención. Cualquier incumplimiento en ellos puede dar lugar a una queja contra el médico. ¿Cuáles son estas? La obligación de medios diagnósticos y terapéuticos, todo lo que se tiene que hacer previamente de estudios, ya sea de gabinete o de laboratorio o de imagen, exploración física, para llegar a una sospecha o a descartarla. Acreditación del consentimiento informado, como dije, es muy importante. La información clara, veraz y oportuna del padecimiento mismo per se y de las posibles complicaciones que se pueden dar que son inherentes al tratamiento. Información, como dije, suficiente y clara también del pronóstico.
medidas de seguridad durante el procedimiento quirúrgico, detección y tratamiento oportuno si se dan estas complicaciones. Un diagnóstico erróneo de cáncer de mama ocurre cuando un médico diagnostica un paciente con cáncer cuando no lo tiene. Estos diagnósticos, que son condiciones benignas, pueden ser conductos lácteos bloqueados, quistes de mama o fibroadenomas, que tienen una alta incidencia en la consulta externa de primer nivel. Es ahí donde el médico de primer nivel tiene que echar mano de un conocimiento previo, si bien no especializado, para descartar o referir este tipo de lesiones, que son comunes en la población. Otro ejemplo de diagnóstico erróneo es que los médicos diagnostican un paciente con cáncer no invasivo. Por ejemplo, una mujer que recibió tratamiento para cáncer no invasivo y años después se da cuenta de que regresan bultos o tumores o ganglios en el cuello o en la axila. Es posiblemente que tenga un cáncer recurrente, pero que se haya podido evitar con el manejo mucho más exhaustivo, resectivo, con una extirpación mucho más amplia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al ofrecer a las pacientes sin conocimiento previo de la biología del tumor, cirugías, manejo quirúrgico menos resectivo, es decir, cuadrantectomías o tumerectomías. También hay errores de clasificación, diagnosticar un tipo de cáncer cuando en realidad es otro tipo y que conlleva, ya sea lleva consecuencias, porque la biología del tumor es diferente. Falta del diagnóstico o, como ya dije, diagnóstico equivocado. Como verán, el conocimiento previo de las características del tumor, es decir, del cáncer de mama, su diagnóstico, su cribado, las características biológicas y la naturaleza propia e historia natural, disminuyen la posibilidad de una queja del paciente, ya que se podrá dar un manejo mucho más efectivo, pero eso no quita que la biología misma del tumor no lleve a buen término el manejo, pero el médico puede estar seguro que hizo lo necesario, pero que no está de él, sino que está en función y relacionado a las características propias e histológicas del tumor. Muchas gracias. Gobierno de México.